¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, simplemente volver a analizar con la ecuación, la primera ley de Kirchhoff, y de nuevo, si suponemos que la corriente va así, esto será positivo, esto negativo, y esto de nuevo positivo y esto negativo. Entonces, la expresión que me interesa analizar va a ser esta, donde esto sería la caída de potencial en la inductancia y esto es la caída de potencial en la resistencia. Y de esto, digamos, si no miramos esto, uno puede pensar, analizando el circuito, que en algún momento, como no hay una fuente que aporte energía para que las cargas sigan circulando, esto en algún momento debería dejar de circular. Si no existiese esto, el valor de la corriente es cero. Sin embargo, por este elemento y por la ley de Faraday se va oponiendo a que la corriente disminuya, y significa que si bien va a ir a cero, la corriente va a tardar un tiempo para ir a cero. ¿Sí? Fíjense que siempre depende de los valores de R y de L. ¿Sí? Porque acá tengo involucrada esta constante tau. Esta. Acuérdense que tau era L sobre R. Bien. Por lo tanto, al tardar un tiempo y llegar a cero, digamos, esta expresión que está acá sale como resultado del análisis de esta ecuación diferencial. Digamos, este es el comportamiento que tiene este sistema de resistencia y autoinductancia o inductancia L. Bueno, esto, digamos, tiene como para discutir varias cosas, ¿no? Por ejemplo, supongan ustedes un problema en concreto, a ver si vamos a hacer desaparecer esto. No, nunca había manejado el anotador del Zoom. Supongan ustedes, problema típico, tengo que en T igual a 0 una batería de 12 voltios se conecta en serie con un inductor de 220 milihenrios y una resistencia total, bueno, corrijan esto, es ohmio, 9, como se ilustra en la figura. ¿No? Tengo el circuito, de tal manera que es el mismo caso que hemos visto al comienzo. Entonces, ¿cuál es la corriente igual a 0? ¿Cuál es la constante de tiempo? ¿Cuál es la corriente máxima? ¿Cuánto tardará la corriente en alcanzar la mitad de su máximo valor posible? En ese instante, ¿a qué razón entrega energía a la batería? ¿Y a qué razón se almacena energía en el campo magnético del inductor? Bien, digamos que hasta ahora lo que hemos charlado, podemos hacer el punto A, el B, el C, y hasta el D. Y después el E y el F vayamos con un poquito más de cuidado. Pero en principio, ustedes tienen que usar la primera expresión, la vemos acá. Entonces, cuando se conecta la batería, en T igual a 0, está claro que la corriente inicial es 0. La constante de tiempo la calculamos con esta ecuación, con la definición de constante de tiempo, y lo único que tenemos que hacer es dividir, ojo que tiene que estar todo en el sistema internacional, o sea, el milihenrio pasa en Henry, o sea, 0,22 Henry, sobre 30 ohm, y me da 7,3 milisegundos. Fíjense bien en las unidades, ¿sí? Siempre en la medallita, trabajen, si le dan en Simel, esto le tiene que dar, ya está convertido acá, pero le tiene que dar en segundos. Simel o sistema internacional. Cuando, digamos, la corriente máxima que alcanza, ¿cuál va a ser? Bueno, acá ya no me independizo de qué parte de la curva estoy, solo sé que es la máxima, y la máxima, pues sabemos, va a tener el valor B0 sobre R. Digamos,
hasta acá, digo, no hay, estamos aplicando lo que ya sabemos. Sin embargo, en los otros ya es como que deberíamos tener un poquito más de cuidado. Volvamos a la pregunta, a ver qué nos preguntaba la ley, a ver si entendemos. Vamos de nuevo. La D que me decía, ¿cuánto tardará la corriente en alcanzar la mitad de su máximo valor posible? Bien, es decir, que si yo veo este gráfico, necesito saber cuando I es I máximo, ¿cómo? Sí, te escucho. ¿Se ve borroso? Esperemos a ver qué pasa. Hasta que, hasta que la conexión resulte. Avíseme cuando se vea. Ahí cómo se ve. Lo mismo, che. Bueno. ¿Todos ven borroso o solo vos? Pregunta para saber dónde está el problema. Yo también, profesor, veo borroso. Sí, yo también, profe. Ah, no, entonces soy yo nomás. Bueno, esperamos un rato. Si no tengo que reiniciar todo aquello, voy a empezar de cero todo. Bueno, ahora sí igual. Bueno, entonces vamos a reiniciar mi modem a ver si tenemos algún resultado. Quédense por ahí. Digamos, volviendo un poquitito atrás, es que lo que me estarían preguntando es cuánto tarda la corriente en alcanzar la mitad del máximo valor. Si uno mira esta función, diría, bueno, si este es el I máximo, la mitad estaría por acá, entonces en realidad tendría que trabajar con la expresión e imponer la condición de I0 sobre 2, al I máximo, perdón, y lo conozco al I máximo. Bueno, que justamente, digamos, es lo que les decía, si esto es el I máximo, si paso dividiendo acá, entonces me queda I sobre I máximo, es un medio, que es lo que me aparece acá. Entonces lo único que tengo que hacer es despejar T. Y resultado de eso me queda que a los 5 milisegundos la corriente vale la mitad de su valor máximo. Y en ese momento la potencia entregada por la batería es, si te acuerdan de esa manera que calcula la potencia, era I por B, va a ser 0,20 amperes, que es la corriente que pasa por la batería, por la diferencia de potencia de la batería, es decir, 12 voltios, me da igual a 2,4 vatios. Esto significa que en ese momento la potencia o la energía por unidad de tiempo necesaria para mantener ese valor de corriente es de 2,4 vatios. Y por último, y esto era un poco la introducción a todo el tema, ¿cómo sé yo la energía almacenada en el inductor? Tiene que ver, por supuesto, con esta expresión, después la repasan, es un medio de la inductancia por I al cuadrado. Y
Yo, digamos, calculando esto, evidentemente la energía almacenada va cambiando con el tiempo, ¿verdad? Porque I va cambiando con el tiempo. Justamente esa razón de cambio en el tiempo es lo que me pide el problema, y para hacer eso tengo que derivar respecto al tiempo esto y respecto al tiempo esto. Me estaría quedando entonces el I de I de t. Bien, puedo usar cualquiera de las formas. Por ejemplo, esta está basada en la primera ley de Kirchhoff, en la que habíamos mencionado al comienzo. Reemplazo esto por este valor y me da que la pendiente de la función energía en este sistema vale 1,2 vatios. ¿Sí? Es decir, esa es la energía almacenada en el inductor, que, como les decía, vale esto, pero es un valor instantáneo, porque la corriente depende del tiempo. Pero si yo quiero ver la tendencia, o, digamos, la primera derivada, que me da la tangente de la curva en determinados puntos, me da este valor. ¿Sí? La pregunta es, si parte de la potencia de la batería va en alimentar al inductor, al solenoide, consume 1,2 vatios, ya sabemos cuánto aportaba la batería, el resto, ¿dónde cae? Bueno, el resto se consume en la resistencia. ¿Sí? Digamos, lo que sí, tienen que tener en claro que después de un momento toda la energía disponible de la batería pasa a la resistencia, ¿no? Es decir, cuando alcanza la corriente máxima, ya el efecto de la Fenning autoinducida del inductor ya no tiene efecto, porque no hay variación. Mientras haya variación de corriente, aparece una Fenning inducida. Bien, este tema, al igual, el tratamiento es igual que el anterior, es decir, planteamos la ley de Kirchhoff y ahí vemos qué pasa con la corriente, con la carga. Fíjense, con este hemos empezado la clase anterior. ¿Qué pasa cuando cierro el interruptor y empieza a circular carga? Eso sería, solo tengo inductancia y capacidad. En este sentido, como les decía, armo. Fíjense cómo es la diferencia, ¿no? Ya no tengo el anotador disponible acá, pero esta es la diferencia de potencial acá, y Q sobre C, hay que acordarse de las expresiones de capacidad, es la diferencia de potencial acá. Por lo tanto, armando la primera ley de Kirchhoff y sabiendo que I es Q sobre T, me queda esta ecuación diferencial, y la solución es Q igual a Q0 coseno de omega T más phi. Y acá llega otro tema importante que no sé si lo han logrado ver en física 1, que son oscilaciones, movimiento armónico simple y hasta ondas mecánicas. Si bien no es lo que vamos a ver ahora, pero oscilaciones sí, movimiento armónico simple, ecuación de la posición, de la velocidad y la aceleración en función del tiempo. O sea, todos los sistemas que tienen movimiento armónico simple son sistemas que están que tienen una fuerza neta que hace siempre que el sistema vuelva a su posición de equilibrio. ¿Sí? La ley de Hooke nos decía eso, era menos K por delta de X. Y el circuito, perdón, ese sistema oscilaba, un péndulo, una masa con un resorte, y ahí deberían haber hecho un análisis en el cual, digo, no es como si no es despreciable el hecho de saber desde qué punto partimos en el análisis del sistema. Porque si bien ahí aparecía seguro una función como esta, el tema es que esto no puedo saber, o sea, este es general. Para particularizar el sistema tengo que saber esto y tengo que saber esto. Es decir, este circuito
de adelanto, digamos, oscilará, pero cuando yo empiezo a medir, o sea, cuando pongo T igual a 0, puede ser que este esté descargado y tenga la corriente máxima, o puede ser que esté cargado y tenga corriente 0, o puede ser cualquiera de los puntos temporales intermedios. A eso me refiero donde digo Q0 y Φ son constantes que dependen de las condiciones iniciales. En el caso del movimiento armónico simple, lo que había que saber era la posición, la velocidad y el tiempo. Eso me particulariza esta ecuación general para un determinado sistema. Eso, digamos, lo van a tener que tener en cuenta cada vez que se topen con este tipo de circuito. Es más, también van a aparecer más una resistencia. Entonces, si ahora ponemos Q, a ver, en la ecuación diferencial, ¿sí? O sea, derivamos esa función, reemplazamos Q por Q0 coseno de omega t, o sea, esto que está acá, llego a esta expresión, que digamos, va a ser igual a 0 siempre y cuando este término sea 0. Y eso me da, o define, esta frecuencia angular particular, que es raíz de 1 sobre L por C. Esto me está diciendo, ¿sí?, que la oscilación del circuito, porque fíjense, lo que estoy diciendo acá es que Q en el tiempo varía con una función cosenoidal, la frecuencia o la frecuencia angular de este sistema se calcula como raíz de 1 sobre LC. Es decir, este sistema, si está cargado, cierro el interruptor y empiezan a circular las cargas, lo van a hacer con esta forma, y la frecuencia angular a la que oscila, es decir, va, vuelve, es 2pi por F igual a raíz de 1 sobre L por C. Es decir, es la otra parte que me falta para aportar a la solución. Si yo quiero saber cuánta carga existe en el sistema o en el capacitor o en la inductancia con respecto al tiempo. También puedo averiguar la corriente. Y la corriente, sí, la vamos a calcular como menos de Q de T. Acuérdense que acá entra en juego que hay una FEN inducida. Entonces, derivo la función cosenoidal y me da este valor. Por lo tanto, I0 varía con la función seno. Omega lo conozco, Phi lo conozco, y el valor máximo de I0 es omega Q0. Y acá tengo las dos funciones expresadas de la siguiente manera. Si quiero saber la carga que aparece en Q, va a ser esta. Fíjense, esto sería un período, ¿sí? Pasa por un valor máximo, 0, negativo, máximo, y esta es la corriente en la inductancia que parte de 0 cuando este es máximo y llega a su valor máximo en corriente cuando la carga en el capacitor es 0. Entonces, este circuito oscila de esta manera, y es más, la energía almacenada al principio en medio de Q cuadrado sobre C, esa se va a la inductancia y después vuelve a la capacidad, ¿sí? Es decir, podemos seguir, si ustedes plantean la energía almacenada en el capacitor y ponen Q, van a obtener el gráfico de energía. Y si calculan la energía almacenada en L,
van a obtener la energía almacenada en L, y fíjense que si suman ambas, le tiene que dar una constante. Entonces, digamos, acá no hay pérdida de energía. O sea, lo único de todos los elementos, lo único que hacen es repartirse cada tanto esa energía. Este es el trabajo que les proponía. Fíjense cómo queda acá y fíjense cómo queda acá. El tema es si suman estas dos, tiene que dar la misma cantidad de energía. ¿Qué es lo que pasa acá? Si suman, siempre da la energía U del capacitor más U U del campo eléctrico del capacitor más U, o sea, la energía en la bobina, sumado me tiene que dar la energía que tenía disponible, supongamos, si toda la carga estuviese en el capacitor. Esto también se ve en armónico simple, energía de armónico simple. Si se quiere, en ese caso, el armónico simple, sin roce, o sea, apreciando el roce, les da que la energía mecánica se conserva. Acá la energía eléctrica disponible en el circuito se conserva. Bueno, un poco esta parte va a tener que ver con un tema que ya vamos a tratar, no la clase que viene, sino la próxima, que a esta oscilación de energía también se le llama, o es responsable, de una oscilación electromagnética. ¿Por qué? Porque está involucrado el campo eléctrico variable que aparece en el capacitor y un campo magnético variable que aparece en la inductancia. Y es como que esa energía, digamos, puede aparecer en el campo magnético o puede aparecer en el campo eléctrico. Si, digamos, yendo un pasito más, hay un campo eléctrico cuya variación mantiene el campo magnético y un campo magnético cuya variación en el tiempo mantiene ese campo eléctrico. Por eso se llama electromagnética esta oscilación. Pero bueno, hasta ahí y ya después avanzaremos en ese tema. Un ejemplo cortito, no nos vamos a ahondar mucho más, pero que en el ejemplo cargamos el capacitor y ahora cargado lo conectamos a una inductancia. Entonces me piden determinar la carga inicial en el capacitor, la corriente máxima, frecuencia, periodo de oscilación y la energía total que oscila en el sistema. Bueno, con lo que saben, ya pueden calcular la carga máxima como C por B, la corriente máxima como omega Q0, la frecuencia del periodo de oscilación como raíz de 1 sobre LC, esa sería la frecuencia angular, a partir de ahí sacan la frecuencia, ¿sí? Y la energía total del sistema con la ecuación que han visto, Q0 cuadrado sobre 2 veces la capacidad. Bueno, no hay, en esto se entiende esta parte y más allá de las ecuaciones diferenciadas planteadas, el resto es bastante, ¿cómo le puedo decir?, visible, razonable en cuanto venimos viendo el teorema de trabajo-energía, venimos viendo qué pasa con el trabajo de la fuerza eléctrica, el trabajo de la fuerza magnética. Bueno, todos esos conceptos vayan asociando en esta parte, fundamentalmente pensando que el campo magnético almacena energía y el campo eléctrico almacena energía. De todas maneras, para ir pensando, ustedes vayan viendo quién es el responsable de la energía del campo eléctrico y quién es el responsable de la energía en el campo magnético. Bueno, y aquí viene el más complicado de todos los sistemas, que es cuando ahora pongo algún elemento que disipa energía, ¿sí? O sea, pongo una resistencia en serie con la inductancia y con el capacitor. Esto tiene que ver, les repito, no sé si han visto oscilaciones, pero con poner una fuerza de roce en ese sistema. En este caso, la resistencia disipa energía y en el caso anterior la fuerza de roce hacía un trabajo que disipaba energía también.
Bien, ¿y cómo analizamos? Bueno, partimos exactamente de la misma forma, condición inicial t igual a 0, está cargado el capacitor, cierro el interruptor, y ahora la ley de Kirchhoff me dice esto. Por supuesto que para poder trabajar y resolver, porque me va a quedar una ecuación diferencial, tengo que usar esta relación I menos dq de t, reemplazando, me queda esta ecuación diferencial. Digamos, la derivada segunda de Q, y acá aparece la derivada de Q. Bueno, este tipo de ecuación diferencial de segundo orden, porque tengo una derivada segunda, me dice que tiene la misma forma que la velocidad armónica amortiguada. Bien, tendrían que ir a ver ese tema. Si no, no importa. Digamos, uno puede resolver esta ecuación diferencial, busquen los métodos que hayan estudiado y me da estas curvas. ¿Sí? Ya, no sé si le he puesto en... Bueno, aquí está la expresión final. Donde me aparecen varias posibilidades. El tema es que, como les decía, como va perdiendo energía, fíjense que la carga disponible en la capacidad va disminuyendo. Bueno, hay varias formas de que puede disminuyendo y tiene que ver con la relación entre la resistencia, la inductancia y la capacidad. Es decir, esto que se llama frecuencia prima, omega prima, es cómo varía esta parte con respecto a la carga máxima, pero fíjense que también depende de un exponencial, o sea que a la larga ese exponencial lo que hace es definir el comportamiento del sistema considerando la pérdida de energía en la resistencia. Entonces, hay como distintas posibilidades. Un sistema subamortiguado sería este, en el cual aparece la oscilación en la carga, digamos, no hay una pérdida de energía demasiado importante, pero termina apareciendo finalmente y la carga se va a cero. ¿Mm? Esto es cuando se cumple esta condición. La otra condición que tenemos que ver es si el sistema está sobreamortiguado. El sobreamortiguado es cuando no hace ninguna oscilación. ¿Sí? Y el amortiguado crítico es cuando vale esto. O sea, no hay tampoco ninguna oscilación, pero cae mucho más rápido que el sobreamortiguado. Ese valor lo calculan con esto, digamos, estas condiciones que les decía recién, tiene que venir a partir de esto. ¿Sí? Y el comportamiento en todos los casos tiene que ver con que la resistencia va disipando energía. ¿Sí? O sea, resumiendo, una posibilidad es que oscile, pero como consume energía, a la larga termina en cero. Y tengo después un comportamiento que ni le importa si existe L y C, directamente disminuye a cero. Y donde alcanza el valor crítico cuando cumple esta condición y tiene este tipo de comportamiento, como el B. Un ejemplo, digamos, sencillo para usar esas ecuaciones, entendiendo la parte física, lo otro la podemos reinterpretarla, si se quiere, ¿no? Demuestre que este circuito oscilará. Bueno, ¿cómo demostramos que este circuito oscila? Es si cumple la condición de subamortiguado, ¿sí? Entonces comparo estos valores y me fijo en qué parte está ahí. Para que no oscile, bueno, vamos a la resolución. Para oscilar el circuito debe estar subamortiguado, o sea que tiene que cumplirse esto. Entonces, a partir de esto, yo puedo calcular la frecuencia que aparece cuando está subamortiguado. ¿Sí? Por lo tanto,
comparando los valores ya sé en qué estado está. Para sacar esa frecuencia uso la ecuación esta que planteamos acá. Esta, donde relaciono esto que sería sin amortiguación y esto con amortiguación. Ese término tiene que ver con la amortiguación. Y luego me pide el tiempo requerido para que la amplitud de carga disminuya a la mitad de su valor inicial, cosa que sabemos hacer. Por esto, ¿sí? Acuérdense que esa parte nos interesaba porque nos definía a dónde iba a parar en esa ecuación, en qué tiempo la carga era un medio. Saco el tiempo. Y la última pregunta, para que sea críticamente amortiguado o sobreamortiguado, usamos el criterio este para averiguar cuánto tiene que valer la resistencia. ¿Sí? Es una desigualdad, fíjense, o sea, el resultado lo expresamos como desigualdad. Y eso es todo. Hay otra posibilidad, pero ya no la analizamos. Se puede, digamos, cuando aparecen los tres elementos en paralelo. ¿Sí? Pero eso no la vemos. Digamos, la idea en general es ver, como además de entender el comportamiento de circuitos, prepararnos para ver, digamos, este mismo circuito en corriente alterna y ver cómo es el tema de la energía. Fíjense que acá, si tengo capacidad e inductancia, hay un juego de energías donde no se pierde, digamos, va de un lado a otro, y si aparece una resistencia, hay una disipación de energía que influye en el comportamiento del sistema, digamos, como resumen. Después podemos repasar las ecuaciones, pegar una miradita, también están en el Classroom, ahí les mando el link. Repasen un poquito eso y tenganla presente, para que no hagan problemas. Bueno, esto tenía para decirles hoy. O sea, no es larga la clase, pero es conceptualmente los nudos básicos son los que les acabo de decir. Recording stopped.